Buenas noches y bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión de este 18 de enero. Un fin de semana con mucha información, sobre todo de lo que se ha desarrollado en el país y en la ciudad capital. Y acá tenemos todo lo que usted debe conocer, así que iniciamos con nuestra portada informativa. Tensión extrema en cárceles del país. Motín de más de 24 horas en Renovación 1 con agentes como rehenes, mientras las fuerzas de seguridad intervienen en la zona 18 y Fraijanes para recuperar el control. Ataques simultáneos contra la Policía Nacional Civil tras motines carcelarios dejan al menos 8 agentes fallecidos y múltiples puntos bajo tensión. Fallas de inteligencia al descubierto. El gobierno admite que no pudo anticipar los ataques que dejaron policías muertos y una escalada de violencia que sacude al país. Luto nacional y estado de sitio. Gobierno decreta 3 días de duelo por policías caídos y activa medidas excepcionales tras la ofensiva criminal contra la PNC. El sarampión se expande. Santiago Atitlán es el epicentro, pero el brote ya alcanza 4 departamentos y la caída en la vacunación enciende las alarmas sanitarias. Gracias por acompañarnos este domingo para informarse de lo que ha sucedido este fin de semana. Soy Paula Osaeta y junto a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas estamos listas para llevarles a ustedes las noticias más relevantes en los próximos 60 minutos. Y comenzamos, por supuesto, con lo que ha acaparado la atención este día. El Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación 1, inaugurado en 2024 durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y ubicado en Escuintla, fue escenario de un motín protagonizado por privados de libertad, quienes mantuvieron el control del penal por casi 24 horas. Los hechos se registraron el sábado en horas de la madrugada, cuando se reportó un incendio en el área administrativa del centro carcelario. Posteriormente, las autoridades confirmaron que los reclusos habían tomado como rehenes agentes del sistema penitenciario, como medida de presión para exigir una serie de demandas, entre ellas el traslado a otros centros de detención. Durante el motín, los privados de libertad realizaron destrozos en distintas áreas del penal y quemaron documentación administrativa, mientras mantenían el control de las instalaciones. De manera paralela, en los alrededores del centro penitenciario se reportó un vehículo incendiado, así como una protesta de familiares de los pandilleros recluidos, quienes se concentraron en el sector. Esta situación generó tensión en el área y buscaba obstaculizar el ingreso de las autoridades. A las 10 de la mañana del sábado, fuerzas de seguridad establecieron un amplio perímetro alrededor de Renovación 1. Más de 250 elementos participaron en el dispositivo preventivo y de contención, incluyendo agentes de la Policía Nacional Civil, personal del sistema penitenciario, efectivos del Ejército de Guatemala y cuerpos de socorro, quienes permanecieron en el sector durante varias horas. A las 2 de la tarde, representantes del organismo judicial, a través del Juzgado de Paz Penal de turno de 24 horas del departamento de Escuintla, realizaron exhibiciones personales a favor de los agentes del sistema penitenciario que permanecían retenidos. Con el transcurso de las horas, la situación continuaba sin ser controlada. Alrededor de las 8 de la noche del sábado, las autoridades reforzaron aún más el perímetro de seguridad ante la inminente posibilidad de un ingreso forzado. Vehículos militares blindados del Ejército de Guatemala fueron posicionados en los alrededores del centro carcelario como parte del despliegue estratégico para retomar el control. Finalmente, fue hasta el domingo, más de 24 horas después de iniciado el motín, cuando las fuerzas de seguridad ingresaron al penal utilizando fuerza no letal. Durante el operativo, los privados de libertad fueron sometidos, entre ellos Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias El Lobo, identificado como uno de los líderes del barrio 18, recluidos en Renovación 1, logrando así recuperar el control total del centro penitenciario. En conferencia de prensa ofrecida a las 11 de la mañana, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó que Ochoa Mejía fue neutralizado durante el operativo y que permanecerá en el centro mientras se analiza su situación legal y se determina el procedimiento a seguir. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido.
Y el ministro de Gobernación confirmó que los motines del sábado ocurridos en 3 centros carcelarios del país fueron orquestados por Aldo Dupié Ochoa, alias El Lobo, como represalia por la negativa a otorgarle privilegios y por los operativos de control implementados en las prisiones. Las autoridades aseguraron que no cederán ante amenazas ni medidas de hecho. El jefe de la cartera de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que el origen de estos hechos en los centros carcelarios responde a la negativa de las autoridades a conceder privilegios solicitados por Aldo Dupié Ochoa, alias El Lobo. A esto se sumaron las constantes requisas, la desarticulación de call centers de extorsión y la verificación de los ilícitos en encomiendas, por lo que atribuye que los motines fueron orquestados por este reo. Deseaba que en su pabellón se instalara aire acondicionado, que se le dejara ingresar una cama king size para poder dormir, que se le dejara ingresar comida de ciertos restaurantes del país y otra clase de privilegios que no estamos dispuestos a conceder. Mientras tanto, las autoridades confirmaron que en los 3 centros carcelarios fueron retenidos 45 guardias del sistema penitenciario y un psicólogo. Tenemos 9 retenidos en el sector 11 del preventivo de la zona 18, 8 guardias, agentes del sistema penitenciario y un psicólogo del equipo multidisciplinario. En Renovación 1 tenemos a 9 guardias también retenidos y en Fraijanes 2 tenemos 28 agentes penitenciarios retenidos. Según el Ministerio de Gobernación, los motines en Fraijanes 2, el Centro Preventivo de la Zona 18 y Renovación 1 en Escuintla fueron orquestados por El Lobo en coordinación con la pandilla del barrio 18. Además, se les atribuye los incidentes registrados en la ruta al Pacífico, donde se reportó un incendio y un bloqueo. Ante estos hechos, el MINGOB fue enfático en asegurar que no cederán ante las amenazas ni las medidas de hecho. No va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresarles los privilegios con el objeto que depongan sus acciones. Villeda responsabilizó a los privados de libertad por la vida de los rehenes, a quienes también se les observó con armas de fuego desde dentro de Renovación 1. Muchas de las armas que tienen estos amotinados son armas que tenía la Guardia Penitenciaria o que le han quitado a la Guardia Penitenciaria. Aunque ustedes saben que durante las requisas que hemos hecho en estos días hemos encontrado armas dentro de los penales. Entendemos que en muchos casos hay una colusión también, hay que decirlo, entre la Guardia Penitenciaria y los privados de libertad. Con imágenes de María René Barrientos, Mabel Saucedo. Y la tarde de este domingo, fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil tomaron el control del centro preventivo para hombres de la zona 18, donde lograron la liberación de 6 guardias de presidios que habían sido tomados como rehenes. Las autoridades confirmaron que ya inició una requisa en el sector 11 en la que se han recuperado 2 armas de fuego. Los rehenes fueron rescatados y son evaluados médicamente para determinar si requieren traslado a centros asistenciales. Además, se informó que 8 agentes del sistema penitenciario están siendo valorados, mientras que uno de ellos fue trasladado al IX de la zona 9 para su atención médica. Y esta tarde la Policía Nacional Civil confirmó la liberación de 28 guardias de presidios que permanecían retenidos por mareros en el centro carcelario Fraijanes 2. Los agentes fueron evacuados del lugar y varios de ellos son atendidos por bomberos voluntarios ya que presentan síntomas de deshidratación. Las autoridades indican que se mantienen operativos de seguridad en el sector. Y mire, una jornada de extrema violencia contra las fuerzas de seguridad se registró este domingo en distintos puntos del país. Tras los motines en las cárceles Renovación 1, Fraijanes 2 y el preventivo de la zona 18, se reportaron ataques armados simultáneos contra agentes de la Policía Nacional Civil. Bomberos voluntarios, municipales y departamentales confirmaron incidentes en la capital, Villanueva, Villacanales, Chinautla, San Pedro Ayampuc y Santa Catarina Pinula. Las autoridades informan que la cifra de agentes de la PNC fallecidos aumenta a 8, mientras varios más resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales.
Y repasemos en el mapa los lugares en los que ocurrieron los atentados en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil. Veamos las imágenes. En Villalobos, Villanueva, se reportan 2 muertos y 2 heridos. En la colonia Roosevelt y Novena Avenida, en la zona 11 de la capital, 1 muerto y 1 herido. En la colonia El Limón, en la zona 18 de la capital, 1 herido. En la 20 calle y 26 avenida de la zona 10 hubo 2 agentes muertos. En la avenida Hincapié y 28 calle en la colonia Santa Fe, zona 13 de la capital, 2 heridos. En Bárcena, Villanueva, hubo un ataque armado contra una patrulla de la PNC y un agente resultó herido. En Chichimecas, Villacanales, 2 personas heridas. En la 20 calle final y 27 avenida de la zona 4 de Santa Catarina Pinula, un agente de la PNC fallecido. En Altos de Santa María, San Pedro Ayampuc, se registró un ataque armado contra la comisaría de la PNC, donde un agente resultó herido junto con otro hombre. Y en la calzada Aguilar Batres y 50 calle, frente al Centro de Justicia de Villanueva, hubo 2 muertos. Y hablemos ahora específicamente de lo que ocurrió en el hecho armado perpetrado frente al Centro de Justicia de Villanueva, donde 2 agentes de la Policía Nacional Civil fueron emboscados y asesinados. De acuerdo con las autoridades, estaban asignados a la Comisaría 14 y realizaban acciones de seguridad ciudadana en ese sector. 2 agentes de la Policía Nacional Civil fallecieron tras ser víctimas de una emboscada armada registrada en la 53 calle y calzada Aguilar Batres, frente a una sede del organismo judicial en el Centro de Justicia de Villanueva. De acuerdo con información oficial, los agentes estaban asignados a la Comisaría 14 y fueron identificados como Claudia Muñoz Ramos, de 30 años, y Samuel Valentín Obispo. El ataque armado ocurrió como represalia del barrio 18 por las acciones realizadas por el Ministerio de Gobernación y la Defensa Nacional en las prisiones Renovación 1, Fraijanes y el Preventivo para Varones. El Ministerio Público informó que los ataques perpetrados contra agentes de la Policía Nacional Civil son investigados por la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, la cual desarrolló las diligencias correspondientes en la escena del crimen. Durante el procesamiento del lugar del ataque armado, los fiscales contabilizaron al menos 32 indicios balísticos, los cuales fueron embalados y trasladados para su análisis como parte de la investigación. Los cuerpos de los agentes fallecidos fueron trasladados a la morgue central del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, donde se realizarán los procedimientos legales y periciales correspondientes. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y escuche esto, el Ministerio de Gobernación reconoció que no existe inteligencia suficiente para anticipar los ataques registrados contra la Policía Nacional Civil tras los motines en distintos centros penitenciarios del país que dejaron 8 agentes fallecidos y 10 heridos. Autoridades de Gobernación y Defensa informaron sobre los motines registrados este fin de semana en los centros penitenciarios Renovación 1, Fraijanes 2 y el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, así como los ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil. Las fuerzas de seguridad civil, con el apoyo del Ejército de Guatemala, han logrado retomar el control del centro penitenciario y neutralizar a aquellos líderes que eran los responsables de este motín. Tras neutralizar a los pandilleros que alteraban el orden y rescatar con vida a 9 guardias del sistema penitenciario que se encontraban como rehenes en Renovación 1, también se inició un recuento de los daños en esa prisión. Luego de neutralizar a alias El Lobo y otros pandilleros, se registraron una serie de ataques armados que dejaron 8 agentes de la Policía Nacional Civil fallecidos y al menos 10 más heridos. El funcionario dijo estar dolido por la muerte de los agentes de la Policía Nacional Civil, quienes perdieron la vida en los ataques atribuidos a pandilleros como represalia a las acciones del Estado. Al ser cuestionado sobre fallas en la inteligencia del Estado, Villeda reconoció que no existe inteligencia suficiente para prever escenarios como los ocurridos, aunque aseguró que no cederán ni pactarán con pandillas. No hay inteligencia suficiente para prever todos esos escenarios. Y no solo ocurre en Guatemala. Hemos visto en muchas partes del mundo donde muchas veces la inteligencia no es capaz de proveer la información para visualizar todos los escenarios que pudieran darse en un momento determinado. Claro, sabíamos que podía existir una reacción de las
las pandillas en razón de las acciones que estábamos realizando y en razón de que no hemos querido ni pactar ni ceder con ellos, pero al final de cuentas hemos tenido estos ataques pero sin embargo se ha reaccionado. Villeda informó sobre la captura de 7 presuntos pandilleros, 1 abatido y el decomiso de armas y vehículos utilizados en los ataques. Con imágenes de Moisés Sheck, Mabel Saucedo. Y en la serie de ataques armados en contra de agentes de la Policía Nacional Civil se confirmó la muerte de 7 de ellos. Estos son sus nombres. Y en más información, la Policía Nacional Civil ha capturado a 8 supuestos agresores de sus agentes en el marco de la ola de violencia que ha azotado al país este domingo. 4 de los detenidos fueron aprehendidos en la colonia Santa Fe, zona 13, en el acto, mientras que otros operativos en zona 18 y Chinautla permitieron la captura de más sospechosos, incluyendo un hombre señalado como miembro de la Mara 18, a quien se le confiscó un fusil AR-15. Entre los detenidos hay 2 menores de edad trasladados a un juzgado de menores y en los operativos se decomisaron armas de fuego, una camioneta y un mototaxi que utilizarían para fugarse después de los ataques armados contra los policías. Y el director de la PNC visitó a los agentes heridos en los hechos armados de este domingo. Mabel Saucedo lo abordó a su salida y nos actualiza sobre este y otros temas relacionados a los incidentes de este fin de semana. Gracias en el estudio, amigos de Guatevisión y Prensa Libre. Y es que efectivamente estamos dando seguimiento a esta noticia del fin de semana. Director, sabemos de que ustedes ya están acá en el IC-719. Acá llevaron a las personas, a los agentes de la Policía Nacional heridos. Cuéntenos cuál es la situación de ellos. Sí, en este momento realizamos una visita a nuestros compañeros policías. Hablamos con 2 de ellos que presentan heridas en sus manos y en diferentes partes del cuerpo. Inclusive hay uno que le hicieron una amputación de un dedo. Lamentamos esa situación, para nuestra solidaridad para los compañeros y sus familias, y el reporte general es de 8 agentes fallecidos y 6 que se encuentran internados en un centro asistencial. Claro, y en este caso también para que usted nos cuente, la mayoría está estable, nos menciona de esta persona que le van a amputar pues otro dedo, ¿verdad? Lamentablemente, pero los demás ¿cómo están? Mire, los demás están, algunos de ellos están estables, solo uno se encuentra en el área de intensivo, el cual acabamos de preguntar y no tenemos acceso a la información, pero los demás nos indicaron que se encuentran estables. Algunos de ellos van a entrar a sala de operaciones, ya que presentan algunas traumas a consecuencia de las heridas por proyectil de arma de fuego. Claro, director, con relación también a todo lo acaecido este día, y sabemos de que también se ha mencionado de que ya se retoma el control en el preventivo y también en Fraijanes. Así es, en los 3 centros donde teníamos el problema del amotinamiento de los privados de libertad del grupo terrorista Barrio 18 ya se tienen el control. Los guardias del sistema penitenciario ya quedaron en libertad, las armas de fuego ya se encuentran en poder de las autoridades y únicamente el sistema penitenciario se está encargando de realizar el conteo de las armas respectivas y si hay algún faltante para poder continuar con más requisas. Van a seguir los rastreos, ¿verdad? Pero ya se tienen más capturas. Sí, miren, en este momento han habido muchas capturas, inclusive en Carchal, Taberapaz, se capturó a un pandillero del cual no se tiene una identidad, que aparentemente es de nacionalidad salvadoreña. ¿Cuántos capturados podríamos mencionar más o menos relacionados con los hechos de este fin de semana? Mire, del fin de semana tenemos un total de 26 vinculado al tema de pandillas, extorsiones y los posibles atentados. Director, ¿las honras cuándo se van a realizar para los fallecidos? Consideramos que dependemos de la entrega de los cuerpos que haga el INASIF. Estamos pendientes, el señor ministro de Gobernación está atento a la entrega también de los cuerpos para realizarles honras fúnebres en el Ministerio de Gobernación. ¿Alguna información adicional que podamos agregar, director?
No, en este caso a la población que se mantenga siempre alerta, atenta y que denuncie cualquier hecho. Director, para finalizar, ¿todos los rehenes fueron liberados sanos y salvos? Así es, todos fueron liberados sanos y salvos. Ya se presentaron los informes al Ministerio Público, inclusive de las personas que bloquearon una ruta, familiares de estos pandilleros el día de ayer, y consideramos nosotros importante, vamos a trabajar con el Ministerio Público, con las diferentes fiscalías para poder realizar allanamientos y capturas. Gracias, director, por esos detalles. Importante para que usted lo tome en cuenta de todo lo que ha acontecido, de lo que ha sido la noticia de este fin de semana. Con imágenes de mi compañero Moisés Sheck, regresamos al estudio principal. Y mire, ponga mucha atención porque las clases fueron suspendidas a nivel nacional para este lunes 19 de enero de 2026 como medida preventiva ante los hechos de violencia registrados en las últimas horas en el país. La decisión fue tomada tras recomendaciones de las autoridades de seguridad con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes, personal administrativo y a las familias que a diario se desplazan a los centros educativos. La suspensión aplica a establecimientos públicos, privados, por cooperativa y municipales, tomando en cuenta que muchos ya habían iniciado actividades presenciales. Además, se informó que las fuerzas de seguridad continúan con acciones en distintos puntos del país, mientras las autoridades educativas indicaron que cualquier actualización será comunicada por los canales oficiales. Y la Municipalidad de Guatemala informó que ante los acontecimientos registrados se cancelaron las actividades de pasos y pedales, así como las actividades barriales programadas para este domingo, como medida de prevención para evitar riesgos a la población. Posteriormente, las autoridades municipales indicaron que ya se realizaban patrullajes y acciones de resguardo en distintos puntos de la ciudad con la participación del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil. De manera complementaria, el Transmetro reportó la deshabilitación de varias estaciones en las líneas 6, 7 y 12, entre ellas la Parroquia, Academia, La Merced, San Juan Sur, San Juan Norte y Santa Cecilia. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía tomar precauciones y mantenerse informada. Y la toma violenta de centros penitenciarios y los ataques criminales contra las fuerzas de seguridad fueron calificados como inaceptables por distintos sectores del país al considerar que constituyen una amenaza directa contra el Estado de Derecho, la paz social y la institucionalidad de Guatemala. Representantes del sector privado organizado expresaron su respaldo a las acciones que desarrollan el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala para recuperar el control, hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad ciudadana. De manera enérgica, condenaron los ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil y expresaron solidaridad y condolencias a sus familias. Organizaciones empresariales exigieron acciones contundentes contra las estructuras criminales y advirtieron que sin seguridad no hay desarrollo, inversión ni empleo para las familias guatemaltecas. Finalmente, señalaron que estos hechos no deben quedar impunes y que los responsables deben enfrentar todo el peso de la ley. Y ante la crisis de seguridad que se vive en el país, el Arzobispado de Santiago de Guatemala expresó sus condolencias por las víctimas de la violencia y anunció la suspensión de las misas vespertinas de este domingo en todo el departamento de Guatemala como medida para proteger la vida de los fieles. De igual forma, se hizo un llamado a la oración por la paz y por el cese de la violencia que enluta a la sociedad guatemalteca. En este mismo contexto, la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria informó que quedó suspendida hasta nuevo aviso la misa de toma de posesión programada para este domingo. Además, también fue suspendida la procesión de Santa Marta en la zona 3 capitalina, dedicada al Cristo Negro de Esquipulas, y se pospusieron las ventas de turnos para procesiones de varias iglesias. Y ante los hechos de violencia registrados en el departamento de Guatemala y el riesgo de que puedan replicarse en otras regiones del país, el Ministerio de Salud Pública declaró alerta roja institucional por hechos de violencia y riesgo de intrusión armada en los servicios de salud. La disposición fue emitida mediante la circular 03-2026 y giró instrucciones a la Red Nacional de Servicios para implementar medidas de seguridad, entre ellas la suspensión de visitas, el control de ingreso de personal y vehículos,
así como la revisión de objetos y el registro de acompañantes de pacientes pediátricos. En este contexto, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también informó que las visitas quedaron suspendidas en todos sus hospitales a partir de este domingo 18 de enero y hasta nuevo aviso, así como en los hospitales públicos. Las autoridades aclararon que la atención médica se mantuvo activa y que el personal de salud continúa laborando con normalidad. Y le cuento que la Embajada de Estados Unidos en Guatemala activó la alerta de seguridad por ataques contra la PNC. La sede diplomática recomienda a los ciudadanos estadounidenses minimizar los desplazamientos innecesarios en la capital y evitar las multitudes. Además, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala ordena a su personal refugiarse en un lugar seguro e insta a revisar sus planes de seguridad personal tras la ola de violencia contra la Policía Nacional Civil. Y hoy en cadena nacional, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, anunció que se decretó estado de sitio por 30 días. Escuchemos lo que decía. He decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy. Este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado, especialmente la de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, para actuar contra las pandillas y las maras e impedir sus acciones terroristas. El estado de sitio no altera la vida cotidiana en sus actividades normales, el funcionamiento de las instituciones públicas o privadas, ni la movilidad de las y los ciudadanos, o los procesos de renovación de las autoridades judiciales o ningún otro proceso de naturaleza política. Las clases fueron suspendidas solo para el día de mañana como una medida preventiva. La aplicación del estado de sitio se restringe a los ámbitos del combate contra la criminalidad organizada, las maras y pandillas y las acciones de violencia destinadas a aterrorizar a la población. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias y por supuesto que debemos seguir abordando este tema y la crisis de seguridad que se vive en el país. Es por eso que tenemos una entrevista en vivo con Corinne Dedic del CIEN y con Pedro Cruz de Crime Stoppers para que nos amplíen más la información y hacer un análisis más amplio. Así que bienvenidos a ambos. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto poder estar con ustedes hoy. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a empezar platicando con Pedro. Bueno, ayer se supo de estos motines en varias cárceles del país y hoy al menos 7 policías perdieron la vida en una serie de ataques armados. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Porque todos estamos un poquito asustados. Hoy en las redes sociales nos decían, bueno, no salgan, quédense en su casa, pero realmente ¿cómo se puede leer esto, Pedro? Miren, fíjense que he estado reflexionando mucho sobre qué es lo que está pasando en Guate en los últimos meses. Y es que hay que irnos a un contexto más amplio, un poquito más allá de lo que está pasando en los últimos días. Recordemos que Guatemala es un país de tránsito y pues por un lado está la venta de drogas, ¿sí? Y por otro lado está el consumo de las drogas. En los últimos meses el consumo de drogas, especialmente en Estados Unidos, se ha ido como bloqueando, ¿sí? Y entonces, pues todo ese tráfico y todo ese tránsito que normalmente se daba hacia el norte, pues ha tenido que ir buscando otras oportunidades, otros lugares donde puede existir ese consumo y se ha ido generando también una pelea por territorio. En Guatemala, pues lo que está sucediendo es que ese rebote está generando una reorganización de estos grupos criminales, de estos grupos vinculados al narcotráfico, que para nadie es un secreto, pues operan con ciertos grupos que están incrustados dentro del sistema, dentro de las instituciones, y también con los grupos de pandillas y los grupos de maras. Por lo tanto, esto no es un hecho aislado, no tenemos como que verlo de esa forma, sino que al contrario, es una respuesta que se le está dando hacia las instituciones de seguridad del país que están intentando realizar algo. Entonces, esto va más allá de lo que está sucediendo hoy. Hoy esto pues es un desafío
contra las autoridades, que no debería de suceder, sin embargo se dio. ¿Y por qué se da? Porque durante mucho tiempo, muchos años, se les ha permitido crecer dentro del sistema, negociar con el sistema y operar con las instituciones del sistema. Esto debe determinarse por completo y hoy estamos viendo, desafortunadamente, el resultado de esa permisividad acumulada. Exacto. Y Corín, bueno, veíamos que todo empezaba con estos motines ayer, después se sigue todo esto hoy en la mañana con los ataques a la PNC, creo que es la primera vez que lo vemos, pero ¿qué nos dicen estos motines, el incendio en cárceles, sobre el control real del sistema penitenciario? Sí, efectivamente todo inició en el Centro de Máxima Seguridad Renovación 1 y después también en Fraijanes 2 y en el sector 11 del Centro Preventivo de la Zona 18. Es importante entender que precisamente en esos tres centros hay personas privadas de libertad que pertenecen a la pandilla Barrio 18. Y eso creo que es un factor muy importante, porque si bien hemos visto que suceden motines o que hay cierto descontrol en los centros carcelarios, también hay que reconocer que ese descontrol no es en todos los centros carcelarios, o por lo menos no en el mismo nivel, sino que más que todo se manifiesta en los centros donde están recluidos integrantes de las dos pandillas. Entonces, creo que eso es un factor importante, que definitivamente en esos centros no existe un control total de parte de la autoridad. Y eso viene, por un lado, por una infraestructura carcelaria obsoleta, porque al final de cuentas no existen celdas individuales para recluir a personas del crimen organizados o terroristas como esos pandilleros, sino que ellos se mantienen en sectores donde están en grupos. Y eso obviamente dificulta al personal penitenciario mantener el control sobre ellos. A eso se suma que ellos están en desventaja porque no hay suficiente personal y usualmente tampoco cuentan con una capacitación idónea para lidiar con ese tipo de personas que tienen ese tipo de perfil. Entonces, a eso se suma también el tema de la corrupción, que también una y otra vez se ve en las requisas, que se incautan objetos ilícitos que van desde celulares, pero también armas y municiones. Entonces, esos factores realmente dificultan muchísimo que haya un verdadero control sobre esos grupos de la delincuencia organizada, y por eso también ellos logran una y otra vez amotinarse y con esa fuerza en grupo tomar el control del centro carcelario. Claro, Corín. Y Pedro, ¿qué mensaje buscan enviar las pandillas al atacar de esta forma, como vimos esta mañana, directamente a agentes de la Policía Nacional Civil? Fueron más de 10 ataques simultáneos. ¿Cómo se puede leer este mensaje por parte de las pandillas? Bueno, yo creo que antes de responder esta pregunta quisiera solidarizarme con las familias que perdieron hoy a sus seres queridos, a estos policías que estaban en primera línea. Realmente es de reconocer la labor que ellos hacen y el riesgo que toman al convertirse en policías, pero sin embargo son necesarios para poder fortalecer la seguridad y protegernos a los guatemaltecos. ¿Qué buscan estos ataques? Yo creo que buscan intimidar, buscan desmoralizar y buscan que el Estado retroceda. Estos grupos quieren sembrar miedo en la sociedad, que es lo que estamos viendo y percibiendo en estos momentos, y el mensaje debe ser claro, como lo dio el presidente hace algunos momentos. El Estado no debe de retroceder, el Estado debe responder con la ley y con autoridad, porque este es el momento en el que los guatemaltecos necesitamos sentirnos seguros, y esto también se debe de ver como una oportunidad para el gobierno de Guatemala de responderle a los guatemaltecos y de coordinar con las distintas instituciones que están encargadas de velar por la seguridad
de los guatemaltecos, tal cual lo establece la Constitución Política de la República Guatemalteca. Y bueno, ya para terminar, Corín, porque el tiempo en la televisión lamentablemente es corto y creo que este tema abarca y nos da para mucho, pero pues no podemos hacerlo. Pero queríamos preguntar, ¿qué sigue ahora? Estamos frente al inicio de una confrontación directa entre el Estado y las pandillas. Esto va a seguir. Además, bueno, el estado de sitio decretado hoy, anunciado por el presidente, realmente es lo que el país necesita en este momento y qué implicaría además. Bueno, yo creo que el Estado y las pandillas se vienen enfrentando ya desde tiempo, eso no es algo nuevo, pero lo que se ha visto es que se ha hecho más visible ese enfrentamiento y también ha ido escalando la manera en cómo se han ido enfrentando. También de parte del Estado se han tomado medidas más drásticas, como por ejemplo la declaratoria de terroristas. El tema de la cárcel de Renovación 1, que fue un proyecto de cárcel de máxima seguridad para recluirlos en condiciones con mayor control y otro tipo de acciones. Definitivamente es necesario que se siga combatiendo la delincuencia, en especial la delincuencia organizada, que obviamente incluye a los pandilleros, pero también es muy importante que ellos puedan ser recluidos en cárceles donde realmente existan las condiciones para que ellos no puedan seguir delinquiendo. Ellos tienen que estar recluidos en condiciones de aislamiento, en condiciones donde ellos no pueden seguir comunicándose con sus compañeros de afuera, ni con sus compañeros que están recluidos en otros centros carcelarios, para que se pueda impedir de una para todos, para que ellos puedan seguir delinquiendo. Creo que es muy importante que el gobierno aprovecha de manera muy responsable ese estado de sitio que se quiere declarar. Todavía está pendiente también que el Congreso lo vaya a ratificar y sobre todo que no se pierda más tiempo en la construcción de ese centro carcelario de máxima seguridad que está planificado en Izabal, porque realmente necesitamos infraestructura carcelaria nueva, moderna, donde se puede impedir que las personas sigan delinquiendo. Exacto. Definitivamente, pues un análisis bastante completo, corto pero muy completo. Muchísimas gracias, Pedro Corín, por haber estado con nosotros en vivo en esta emisión dominical de Noticiero Guatevisión y por hacer este análisis. Un gusto haber platicado con ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias y por supuesto tenemos más información este domingo para ustedes y vamos a cambiar de tema porque esta semana se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones del Colegio de Abogados que define su representación ante la postuladora del TSE. Además, el Congreso activó el proceso para elegir al nuevo fiscal general del MP y Guatemala firmó un convenio con Estados Unidos para ejecutar 6 proyectos viales con una inversión de $110 millones. Esto y más lo revisamos en la semana en detalle. Se realizó la segunda vuelta de las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para definir a sus representantes ante la comisión de postulación que elegirá a los próximos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En la jornada participaron cerca de 18,000 agremiados y se observó la presencia de figuras como Consuelo Porras, Freddy Orellana, Blanca Alfaro y el ex vicepresidente Guillermo Castillo. La planilla 4 se impuso con 9,604 votos, por lo que Gregorio José Saavedra Cepeda será el representante titular del CANG y Edgar René Ortiz Romero el suplente. Esta comisión deberá integrar una nómina de 20 candidatos que será enviada al Congreso, donde se elegirán a los magistrados que dirigirán el TSE durante los próximos 6 años. Rectores y decanos de universidades públicas y privadas eligieron a puerta cerrada a la mayoría de sus representantes para integrar la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral, que definirá a los magistrados para el periodo 2026-2032. 5 de los comisionados titulares y suplentes ya fueron designados, luego de las elecciones que estaban pendientes del Colegio de Abogados y Notarios. Por ley, la comisión será presidida por el rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos, y deberá quedar integrada a más tardar el 20 de enero, antes de iniciar la selección de los candidatos que serán enviados al Congreso. El
El Congreso de la República activó el proceso para la elección del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público al aprobar el Acuerdo Legislativo 1-2026, que convoca formalmente a la integración de la comisión de postulación encargada de evaluar a los aspirantes. Esta comisión deberá recibir y calificar los expedientes y elaborar una nómina de 6 candidatos que será remitida al presidente de la República para la designación final. Con esta decisión, el legislativo da inicio a uno de los procesos clave de renovación de autoridades dentro del sistema de justicia, mientras se definen los plazos, criterios y metodología de evaluación una vez la comisión quede integrada. Estados Unidos anunció la suspensión del procesamiento de visas de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, entre ellos Guatemala, como parte de una nueva medida del gobierno de Donald Trump para frenar el ingreso de migrantes. Según Fox News, la decisión entrará en vigor el 21 de enero y será por tiempo indefinido. La medida instruye a los consulados a negar visas a solicitantes que puedan convertirse en una carga pública, evaluando factores como salud, edad y situación económica. La decisión se toma además en un año marcado por el Mundial de Fútbol, cuando miles de personas planeaban viajar a Estados Unidos para asistir a los partidos. Guatemala y Estados Unidos firmaron convenios de cooperación para ejecutar 6 proyectos de infraestructura vial con una inversión de $110 millones, financiados en su totalidad por el Estado guatemalteco. Las obras contarán con asistencia técnica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense y se desarrollarán en distintos puntos del país, incluyendo Sololá, Quetzaltenango, El Progreso, Suchitepeques y la ciudad capital. Las autoridades destacan que los proyectos buscan mejorar la movilidad, fortalecer la conectividad territorial y dinamizar el desarrollo económico, además de consolidar la cooperación bilateral y dar continuidad a otros planes estratégicos en infraestructura y comercio. Ya estamos de vuelta y el país no solo está en medio de una crisis de seguridad, también en una crisis de salud. Entre el mercado lleno y las puertas que se abren, Santiago Atitlán hace frente al regreso del sarampión con 8 casos allí. Mientras la enfermedad avanza a más departamentos, contabilizando 12 en total. El Ministerio de Salud busca contener los casos de una enfermedad altamente contagiosa. Un equipo de Noticiero Guatevisión estuvo en el epicentro y nos cuenta cómo buscan evitar más contagios. Bañada por las aguas del lago Atitlán, Santiago Atitlán es uno de los municipios más visitados en Sololá, pero también que se ha convertido en el epicentro de los casos de sarampión, en donde ahora se busca realizar la contención. La vacuna desde Catcola, entonces mejor recibir tadi porque a ti no que extrajo a proteger. En el Centro de Salud de Panaj, una y otra vez en idioma tzutujil, se habla de vacunas, de prevención y de una enfermedad que muchos creían erradicada. Pero luego de confirmarse en enero los primeros casos endémicos, algo que Guatemala no vivía desde 1997, se han levantado las alertas, sobre todo de aquellos que viven del turismo y que temen que esto les pase la factura. Todo el departamento de Sololá y es un lugar donde vivimos del turismo, ¿verdad? Y esperemos de que también las autoridades tomen acción en el asunto, ¿verdad? Para que realmente pues se tomen unas medidas que sean necesarias, ¿verdad? Con mascarilla puesta y una hielera, enfermeras y técnicos en salud salen cada mañana a recorrer cantones, tocan puertas, preguntan por carnes de vacunación, buscan fiebre, erupciones en la piel o tos persistente. No están esperando a que los pacientes lleguen. Ahora van tras ellos, casa por casa, en un intento por cortar la cadena del contagio. La escena contrasta con la cotidianidad del municipio. Pese a los llamados para evitar aglomeraciones, la vida sigue su curso. El mercado permanece abarrotado desde temprano. Los lanchones cruzan el lago cargados de pasajeros y el transporte terrestre continúa repleto. No hay ningún tipo de seguridad y según estaba escuchando es de que el centro de salud pues ha dicho que son pocos los contagiados en el área, ¿verdad? Entonces eso es lo que hemos dicho a las personas y a los turistas tanto nacionales como internacionales que vienen a visitarnos. Las medidas que se están optando en cuanto a las embarcaciones, como siempre hemos seguido, es
mantener siempre un orden bastante bueno para que no estén muy aglomerados dentro de las embarcaciones, ¿verdad? Aparte de eso, pues seguimos también, por ejemplo, manejando lo que es el aseo, o sea, utilizando geles antibacteriales y todo esto, ¿verdad? Santiago Atitlán no se detiene, aun cuando enfrenta una alerta sanitaria que lo ha convertido en el epicentro nacional del brote. Esto también ha puesto en evidencia las brechas históricas en la cobertura de vacunación. Los registros oficiales muestran que en 2017 el municipio superó el 100% de cobertura en la primera dosis de la vacuna de sarampión, paperas y rubiola y alcanzó un 95.5% en la segunda. Sin embargo, a partir de 2020 los indicadores comenzaron a descender, coincidiendo no solo con la pandemia, sino también las limitaciones en el acceso a los servicios y el miedo a la reacción que esta desencadena. Las creencias hacen un impacto, ya sea positivo o negativo. Las generaciones, nuestros ancestros también tienen un impacto, una injerencia en la conducta de las nuevas generaciones. Por eso no se vacuna. Por los efectos secundarios de otros, no se vacuna el resto. A esto se suma la llegada de especialistas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC. Esa identificación en tiempo real, en un posicionamiento georreferenciado, nos es muy útil porque nos permite, además de puntear los casos, hacer la intervención apropiada. Santiago Atitlán cuenta con 6 áreas de salud, pero en 2 espacios, dentro de ellos el CAIMI, que tiene atención 24 horas, se ha habilitado un lugar para realizar los triage para aquellos casos sospechosos a sarampión. Esto con el objetivo de poder recolectar las muestras y que sean enviadas de forma inmediata al Laboratorio Nacional de Salud. El tipo de contagio, que es alto, entonces aperturamos estos 2 espacios para que haya una persona específica en ir clasificando y dando atención oportuna a estos casos sintomáticos. El primer caso detectado se registró tras un evento religioso masivo de una congregación que reunió a unas 2,000 personas. Este hecho ha desencadenado casos ya en 4 departamentos, sumado a que en la relevancia también es turística. Salud insiste en que puerta por puerta cada vacuna aplicada se convierte en una barrera más contra un virus que puede ser mortal y es altamente contagiosa. Las personas pueden ser llevar el virus en un periodo muy de alto contagio, 4 días antes y 4 días después de la aparición de los síntomas. Mientras la alerta sanitaria por sarampión se mantiene, las clases presenciales continúan suspendidas y las autoridades reiteran el llamado a la población para que puedan completar sus esquemas de vacunación y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier síntoma. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Belinda Martínez y Andrea Domínguez. Bueno, y ya vimos que el sarampión se contagia fácilmente. Ponga mucha atención porque le diré varias formas en las que la enfermedad puede transmitirse. Por gotitas respiratorias en el aire. El virus del sarampión se transmite cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, expulsando gotitas microscópicas que contienen el virus y que pueden ser inhaladas por otras personas. Permanencia del virus en el ambiente. El sarampión puede mantenerse activo en el aire o en espacios cerrados hasta por 2 horas, lo que permite que una persona se contagie incluso después de que el infectado ya no esté presente. Contacto con superficies contaminadas. El virus puede depositarse en objetos y superficies al tocarlos y luego llevarse las manos a la boca o a la nariz. Alta capacidad de transmisión. Una persona puede transmitir el virus desde 5 días antes de que aparezca la erupción cutánea y hasta 4 días después. Bebés y niños pequeños son especialmente vulnerables debido a que su sistema inmunológico aún está en desarrollo y en muchos casos no han completado su esquema de vacunación. Ya estamos de regreso con más información y esta vez económica. El Mercosur y la Unión Europea firmaron en Paraguay un acuerdo comercial histórico que da origen a una de las mayores zonas económicas integradas del mundo. El pacto, respaldado por la Comisión Europea, prevé reducir o eliminar aranceles sobre el 90% del comercio bilateral.
6 años después, la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es una realidad. Ambos bloques rubricaron este sábado en la capital de Paraguay, Asunción, el pacto comercial que da origen a lo que se espera sea una de las mayores zonas económicas integradas del mundo. La presidenta de la Comisión Europea celebró desde suelo paraguayo el acuerdo, que según ella, envía un mensaje directo a la política arancelaria. Este acuerdo envía un mensaje muy fuerte al mundo, refleja una elección clara y deliberada. Elegimos un comercio justo por encima de los aranceles, elegimos una asociación productiva y a largo plazo por encima del aislamiento y sobre todo pretendemos ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestra gente y a nuestras empresas. Por su parte, el jefe de Estado del país anfitrión, Santiago Peña, dijo que lo ocurrido este sábado es una señal para un mundo comercialmente atemorizado. Por eso este acuerdo con la Unión Europea llega en un momento muy importante, porque la señal que estamos dando va mucho más allá que solamente un acuerdo económico, comercial y con los beneficios culturales y políticos que trae. Es una señal que enviamos al mundo entero, que hoy está atemorizado por esta batalla comercial, y nosotros le estamos diciendo que aquí estamos dando un gran paso en la integración económica entre dos regiones con un gran futuro. En paralelo a la histórica firma, los agricultores alemanes rechazaron el acuerdo porque, según afirman, este afectará su situación en el mercado. Soy ganadera de Sajonia. Tenemos nuestra propia granja con 60 cabezas de ganado y en estos momentos estamos pasando apuros como ganaderos. La situación no es buena, la alta presión de los precios nos deja en una mala posición en el mercado. El Mercosur, en esencia, añade sal a la herida. Pero, pese a sus detractores, el pacto es un hecho. Ambos bloques acordaron reducir o eliminar progresivamente los aranceles para aproximadamente el 90% de las importaciones y exportaciones entre las dos regiones. Y este domingo no puede faltar la información deportiva. Guatemala inició el nuevo ciclo de Luis Fernando Tena con una derrota 1-0 ante Canadá en un amistoso en Los Ángeles que dejó sensaciones mixtas y marcó el comienzo del camino rumbo al Mundial 2030. La selección nacional de Guatemala cayó 1-0 ante Canadá en el partido amistoso disputado ayer, en un duelo que sirvió como prueba importante dentro del proceso de preparación del combinado Chapín. El encuentro fue equilibrado durante la primera mitad, con Guatemala bien ordenada en defensa, cerrando espacios y compitiendo de tú a tú frente a un rival físicamente fuerte y con mayor posesión de balón. Las oportunidades claras fueron pocas, pero el equipo nacional mostró carácter y disciplina táctica. Para el segundo tiempo, Canadá aumentó la presión y logró romper el empate con un gol tras una jugada en el área, que terminó marcando la diferencia en el marcador. Loves to play this style of football. Henry rounds the corner, the header's on and in. A pesar del golpe, Guatemala no bajó los brazos y buscó el empate en los minutos finales, aunque sin claridad necesaria en el último toque. El portero guatemalteco tuvo una actuación destacada, evitando que el marcador fuera más amplio y manteniendo al equipo con vida hasta el final del partido. Más allá del resultado, el encuentro dejó sensaciones positivas, y especialmente en orden defensivo, aspectos clave de cara a los próximos compromisos internacionales. Guatemala sigue su camino de preparación, sumando minutos, experiencia, aprendizaje frente a las selecciones de alto nivel. Para Noticiero Guatevisión, Kevin Gordillo. Ya estamos de vuelta y mire, Apple y Google sellaron una alianza histórica que llevará la inteligencia artificial de Gemini a los productos de Apple, incluida una nueva versión de Siri, marcando un giro clave en el desarrollo de la IA en el ecosistema tecnológico global. Apple y Google anunciaron una alianza histórica que marcará el rumbo de la inteligencia artificial en los próximos años. A partir de finales de 2026, Apple integrará los modelos de inteligencia artificial Gemini de Google en sus funciones avanzadas, incluyendo una versión renovada y más personalizada de Siri. Según informaron ambas compañías, el acuerdo es de carácter plurianual y permitirá que la próxima generación de Apple Intelligence se base en la tecnología de IA y la infraestructura en la nube de Google, tras una evaluación que consideró a Gemini como la plataforma más sólida disponible.
Apple aseguró que la integración mantendrá sus altos estándares de privacidad, operando tanto en los dispositivos como en su sistema Private Cloud Compute. Actualmente, los usuarios ya pueden vincular Apple Intelligence con ChatGPT, pero esta alianza amplía de forma significativa las capacidades del ecosistema. El anuncio impulsó los mercados, llevando a Alphabet, empresa matriz de Google, a superar los $4 billones en capitalización bursátil. Y así finalizamos esta hora de información. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que de lunes a viernes puede mantenerse bien informado en nuestras plataformas digitales y en nuestras diferentes emisiones, en donde por supuesto tendremos actualizaciones importantes de lo que está pasando en nuestro país. Les deseo una excelente noche y por supuesto una buena semana. Que descansen.